Son las 6 de la mañana. Llega la hora de la verdad para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad en la red de Radio Red RCN con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días, son las 6 de la mañana de este lunes 11 de marzo de 2019, esta es la hora de la verdad. Y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Queridos amigos, siendo tantos y tan graves los temas que hay que manejar sobre Colombia, nos parece que para abrir debemos hacerlo con la situación de Venezuela. Nunca un país de América vivió una situación más crítica que esta. Independientemente de los problemas de orden público, de los problemas de productividad, de la escasez de alimentos, tenemos el apagón más grande de la historia de América. En algunas partes se ha recuperado la energía, pero va, viene, la energía es inestable. Los alimentos perecederos se están pudriendo o se pudrieron ya todos. Y los alimentos no perecederos no hay cómo prepararlos porque no hay energía para prepararlos. Ya no podemos volver a los fogones de leña, que era como sobrevivían los antepasados nuestros. Y entonces, ¿ahora qué pasa? O los fogones de carbón. Eso no se convierte de la noche a la mañana. Y la gente no tiene cómo cocinar. En los hospitales se están muriendo los pacientes. No hay cómo atenderlos. Y no hay cómo atenderlos porque no hay energía. Así, sencillamente, hay una parte del país en que el corte de energía sigue pleno, es decir, no hay energía hace 96 horas o lo que ustedes quieran, y hay otros lugares donde vino la energía, pero de manera inestable, y viene y se va. Y el Guri, una de las plantas generadoras de energía más importantes del mundo, está vuelta a pedazos por la incompetencia, por la ineficacia, por la corrupción del régimen de Maduro. Y uno se pregunta, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a tolerar eso el mundo? Y en Colombia, la noticia más importante, desde luego, es la objeción que el presidente de la República le ha hecho a unos artículos de la ley estatutaria de la JEP. Demar Córdoba nos dará unas explicaciones. Eso no es fácil de entender. La gente está confundida porque le dicen que la Corte Constitucional ya se había pronunciado. Sí, pero es que una cosa puede ser constitucional, pero inconveniente. Una cosa es que viole la Constitución y otra cosa que sea conveniente para el país en una determinada circunstancia histórica. La inconveniencia no tiene nada que ver con la constitucionalidad y la sentencia de la Corte ni le quita ni le pone al tema de la inconveniencia. Son dos asuntos completamente distintos. Estas objeciones por inconveniencia tienen que pasar al Congreso Nacional, tienen que ser examinadas por el Congreso Nacional y mientras tanto la JEP sigue galopando camino del abismo porque son tantas las inconsecuencias y tantas las corruptelas y tantas las idioteces que están cometiendo que uno no sabe esto dónde va a parar. Y los contratos, ¿cuándo vamos a saber definitivamente cuánta fue la gente contratada? Ahí está el hijo de Ernesto Samper, contratado y nadie sabe para qué contratado. Y no es el único. Son varios los contratos de los que la gente se pregunta, bueno, ¿y esto para qué fue? ¿Y esto qué sentido tiene? Y resulta que esos varios están conectados con los altos dignatarios de la JEP, especialmente con la señora Linares, con la presidente. Ella montó su rosca en la JEP y no pasa nada y sigue apareciendo muy oronda en los medios de comunicación. Eso es una corruptela. Bueno, ¿qué va a pasar con la JEP? ¿Qué va a suceder? ¿Y qué va a suceder con una justicia que no es justicia? Aquí tenemos también unas declaraciones larguísimas y malísimas
de la presidenta de la Corte Constitucional, que fue la más larga entrevista donde no se dijo nada, la magistrada Gloria Ortiz. Hay que ver, y lo examinaremos, cómo defiende la impunidad, es decir, que no haya cárcel. No es que hay cosas mejores que la cárcel, dice la magistrada Gloria Ortiz. La leeremos textualmente para que ustedes vean hasta dónde puede ser uno irresponsable con las palabras. No, hay cosas mucho mejores en esta justicia transicional porque se piensa en las víctimas. Vamos a ver qué le agrega al derecho penal esta penalista aprendiz, porque lo demostró. No tienen ni idea de cómo es el proceso penal y de cómo el proceso penal tiene esas cosas que dice que solamente tiene la justicia transicional, pero con un elemento adicional, y es que castiga al delincuente, que aquí no lo castiga, no hay castigo para los delincuentes, y esta magistrada lo dice, y lo dice tranquilamente. En lugar de la cárcel hay cosas mejores como la verdad, de manera que yo digo la verdad y no me meten a la cárcel. Yo me comprometo a no repetir, no, de aquí en adelante me voy a portar divinamente, y entonces no lo meten a la cárcel. Una maravilla, magistrada, una maravilla. Usted descubrió un nuevo proceso penal donde no es necesaria la pena. Hay que cerrar las cárceles y abrir simplemente espacios para que los delincuentes digan que de aquí en adelante se portarán bien, que es la última vez que delinquen, sea cualquiera la vez que haya delinquido, porque frente a la repetición tampoco dice nada la magistrada. En fin, esto es la JEP. La noticia es que el presidente Duque sí tuvo el valor de objetar por inconveniencia 6 artículos distintos de la JEP, de los que nos hablará Demar Córdoba más adelante. El procurador da concepto adverso a Santrich. Ni nos va ni nos viene que el procurador Carrillo diga lo que deba decir, porque además es elemental. Los hechos por los cuales están persiguiendo a Santrich desde los Estados Unidos son todos posteriores a diciembre del año 2016. Eso es tan claro como el agua. Pero, ¿por qué concepto de la Procuraduría sobre eso? Cuando hay extradiciones se le pregunta a la Corte Suprema de Justicia no su parecer, no su punto de vista. Se le pide simplemente que verifique si la persona que va a ser extraditada es la que realmente solicitan en extradición del gobierno extranjero. Se le preguntan que diga, que verifique que no va a ser sometido a una pena cruel o a una pena que no esté prevista en la legislación colombiana, como la pena de muerte, por ejemplo. Y no más, es un acto notarial, eso no es un concepto jurídico. Se inventaron el proceso jurídico para no extraditar a Santrich. No lo van a extraditar, tengan la seguridad, y de paso entonces no van a extraditar ningún bandido de las FARC que siga delinquiendo como están delinquiendo todos, montados en el enorme negocio del narcotráfico. Y a propósito, la misma Corte Constitucional dando tumbos sobre el tema del glifosato. A la Corte no le importan los muertos, no le importan los heridos, los que caen en los campos minados que se siembran para proteger los cultivos ilícitos. Eso le parece que está muy bien. Por Dios, fumiguemos desde el aire, que no siga quedando la gente sin piernas, que no siga quedando sin ojos, sin oídos, que no sigan muriendo en los campos minados, en los campos de la muerte, que estos bandidos siembran para defender sus cultivos. Desde el aire no hay problema, no lo ha habido. Pero ahí está la Corte Constitucional defendiendo la salud. ¿La salud de quién? Por Dios, qué horror. Proponen desde el gobierno nacional frenar el crecimiento de la deforestación. Seguramente se equivocó quien lo dijo,
Y lo que hay que frenar es la deforestación, pero frenar el crecimiento, quedarnos donde estamos. Eso es simplemente condenarnos a muerte a muy corto tiempo y dejar perder la proverbial riqueza de este país en materia natural. Dios nos lo dio, nosotros lo despilfarramos. Hay desnutrición infantil aguda en las fronteras. Esta es la muerte de los santos inocentes. Los niños se están muriendo en la frontera y no pueden pasar a Colombia porque Maduro ha cerrado el paso. Y del lado de allá se mueren. Y por desnutrición quedan con retardo mental irrecuperable, señor Maduro, irrecuperable. Retardo mental mucho peor que el suyo. Retardo mental absoluto. Van a ser incapaces de conocer las cosas. Van a ser incapaces de vivir su vida. Esas criaturas a las que usted condena a muerte por cerrar la frontera. ¿Tendrá eso perdón de Dios? Uno se lo pregunta. Cayó un DC-3 entre Villavo y San José. Tenemos que decir con toda franqueza que uno no se extraña de que el avión se haya caído, se extraña que esté volando un DC-3. Estos DC-3 se hicieron famosos en el mundo entre los años 30 y 40 del siglo pasado. Este avión debía tener por lo menos 60 años de uso. ¿Puede volar un aparato que lleve 60 años de uso? Esa es una pregunta que uno le hace a la aeronáutica civil. Ellos dirán que sí, que estaban en perfecto estado. Una cosa que tiene 60 años volando, ¿puede estar en perfecto estado? Es la pregunta que nos hacemos. Normalmente los aviones no llegan a esa edad, los destrozan mucho antes y pues asunto concluido. Claro que se caen también los aviones más jóvenes. Se ha caído en Etiopía con una cantidad de funcionarios extranjeros. Es dramática la cifra de personas de muy distintas nacionalidades, inclusive unas iban para una cumbre de la ONU sobre temas del medio ambiente, y es el segundo 737-800, el avión más moderno de la Boeing. Ya se han caído dos. La Boeing debe estar preocupadita y con ganas de explicarle al mundo por qué se le caen sus aviones más nuevos. Y en Colombia se caen los más viejos, tan viejos, que uno se pregunta cómo los autorizan para seguir volando. Renunció Marta Lucía Zamora. ¿Recuerdan ustedes este personaje? ¿Lo recuerdan? Muy cercana, que fue mucho tiempo al procurador Maya Villazón. Empezó como abogada penalista que prometía mucho y se dedicó después a desempeñar unas tareas muy tristes. Ella estaba en la JEP, por supuesto, y entonces hay un proceso penal contra ella y dice que renuncia porque no quiere que sigan atacando la JEP a propósito de su problema, a propósito de su proceso. Como siempre, los sindicados, o casi siempre los sindicados suelen decir que son inocentes, ella se declara como tal. Marta Lucía Zamora, la que fue tal vez secretaria general de la JEP, la que repartía permisos a los bandidos para que salieran a pasear por todas partes. Marta Lucía Zamora renunció. Un policía fue asesinado y otro herido en Corinto, Cauca. Este es el pan nuestro de cada día. Es la dosis de sangre y de dolor que nos trae la paz que supuestamente tenemos entre nosotros. Pico y placa en Bogotá y Medellín durante este fin de semana. En algunas cifras nos dijeron que la contaminación había reducido 9%. Definitivamente, como lo dice un experto de la Universidad de los Andes, el señor Berens, están haciendo lo que no toca. Están
imputándole la contaminación a los que menos contaminan, que son los carros privados y las motos, y están dejando circular impunemente a los grandes contaminantes, empezando por los buses de Transmilenio del alcalde Peñalosa. Y eso es un desastre. Esos aparatos diésel con el diésel colombiano son un verdadero desastre. Y están por llegar los nuevos buses, y entre los nuevos buses hay una gran cantidad de ellos que se mueven con diésel. Ah, pero es que es un diésel distinto, y es que tienen unos filtros especiales. No sabemos, pero sería imposible ponerle esos filtros a todos los vehículos que actualmente están convertidos en chimeneas ambulantes. Renovación casi total de la Junta Directiva de Ecopetrol. Repasamos la lista de los candidatos a la Junta Directiva, pues que están elegidos porque el accionista mayoritario, que es el gobierno, los impone sin ningún lugar a debate. En general se trata de gente con una excelente hoja de vida. No vimos, y esto es una casualidad, que en la hoja de vida de ninguno hubiera experticio en el campo del negocio petrolero. Ninguno. Desde luego las juntas directivas, y esto es una tendencia universal en materia de administración de empresas, deben tener personas de distintas especialidades, de distintas maneras de mirar el negocio. Pero no sería bueno que hubiera unos, siquiera 2 o 3, que supieran de petróleo, que tuvieran antecedentes en el negocio, que supieran o que sepan de qué les hablan cuando vengan los expertos a contarles de algún problema sobre el que sea necesario el pronunciamiento de la Junta Directiva. En Tibú tuvimos 3 militares y 2 civiles muertos. Hay 2 ataques distintos, uno en un campo minado, en esa zona de norte de Santander, en el Catatumbo, y este que fue un ataque en plena carretera, un explosivo, y entonces siguen cayendo los soldados, siguen cayendo los civiles, siguen cayendo los policías, pero eso sí, tranquilos, que la justicia transicional arregla todo esto. En los Estados Unidos aparecieron los socialistas, como si algo le faltara a ese país. La más radical es una señora que se llama Alejandría Ocasio-Cortez, que está acompañado de Bernie Sanders, que ya fue candidato a la presidencia de los Estados Unidos. Dicen que son una maravilla porque quieren ponerle impuestos a los ricos. Una excelente idea, no se le había ocurrido a nadie ponerle impuestos bien graves a los ricos, pues como las fortunas son rodantes, altamente rodantes, los ricos se van a llevar las fortunas y van a dejar de ser ricos en los Estados Unidos. ¿Espantar el capital es una buena idea? Se pregunta uno. Les hablábamos de otro campo minado, sí, hubo otro en el Catatumbo con 3 heridos. Y exclamamos ante eso, glifosato, por Dios, glifosato. Trump quiere otros 8.000 millones de dólares para el muro, porque él tiene que pensar en el próximo presupuesto, y en el próximo presupuesto quiere incluir esa partida de 8.000 millones de dólares para continuar la construcción del muro. La noticia es que ahora están llegando muchos migrantes del Canadá. Los migrantes dan la vuelta, se meten al Canadá y del Canadá se bajan a los Estados Unidos. ¿Propondrá Trump un muro entre Estados Unidos y Canadá? La muralla china sería un juego de niños en comparación con ese muro. Sigue la ofensiva de los Estados Unidos y los aliados contra el último bastión de ISIS. Todavía no acaba de caer. Parece que es lo último que lo queda, son unos cuantos metros cuadrados. Están defendiendo como leones esos bandidos de ISIS, y ya dejaron salir a las mujeres y a los niños. Vimos el espectáculo de esas mujercitas
con sus turbantes, con sus grandísimas túnicas, recorriendo el desierto con niños en brazos. A uno se le parte el corazón. Unas cuantas de ellas no son de origen musulmán, vienen de Europa y están en el desierto literalmente muriéndose de calor y de hambre. Hay una preocupación en el mundo con el regreso del tétano y el sarampión. Un niño en los Estados Unidos fue atacado por el tétano a raíz de una herida que sufrió. Casi no lo salvan los médicos. Y hay un brote de sarampión que tiene muy preocupados a las autoridades mundiales en materia de salud. Hay una nueva mafia en México. Además de las mafias tradicionales que giran alrededor del tráfico y de la comercialización en general de la droga, viene la mafia de los compradores y traficantes de combustible. En Guanajuato, porque allá todo es en grande, en México todo es en grande, entraron a una discoteca con armas de repetición en la mano y mataron 15 personas. En el Perú está cayendo la favorabilidad del presidente Martín Vizcarra. Renunció su primer ministro César Villanueva, pidiéndole que haga una renovación total del gabinete para salvarse de la depresión en la favorabilidad del pueblo que tiene el señor Martín Vizcarra, quien está reemplazando al presidente anterior, quien fue acusado y está en proceso por corrupción con negocios de Odebrecht. Erdogan, el premier turco, le compra a Rusia un sistema de misiles antiaéreos. Vienen las críticas de Estados Unidos. Erdogan dice que eso no tiene nada que ver con los últimos acontecimientos, que simplemente quiere tener sus misiles ahí guardados por si acaso. Y hay protestas en todas partes, en el mundo entero, inclusive en Europa, y en Argelia, desde luego, por la quinta reelección del presidente de ese país, Abdelaziz Bouteflika, un anciano que quiere quedarse con el poder para siempre y quiere una quinta reelección. ¿Quién lo creyera? Y en Hoy en la Historia vamos a recordar al general MacArthur cuando tuvo que salir en el año de 1942 derrotado de las Filipinas. Estaba ya con su mujer y con su hijo y salió con todos ellos, derrotado, pero cuando llegó a su destino, dijo, volveré. Y volvió el general MacArthur. Estamos hablando del año de 1942, en un día como hoy, 11 de marzo. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en La Hora de la Verdad. Y los invitamos a seguirnos a través de nuestra señal de audio en alta calidad en TuneIn, en donde nos encuentran como La Hora de la Verdad. Igualmente los invitamos a sintonizarnos en los diales 710 AM en Medellín, 1200 AM en Cali y 970 AM en Bogotá. Y recuerden que estamos presentes en nuestra cuenta de Twitter, @Hora de la Verdad, a través de la cual pueden seguir el minuto a minuto de nuestras emisiones. Los invitamos también a seguir nuestra transmisión a través de Facebook Live con nuestra señal en vivo y todo el contenido de nuestras emisiones que está disponible en nuestro canal en YouTube. Y recuerden que también pueden escucharnos en vivo y diferido a través de nuestra página web y dejarnos todos sus comentarios a través de nuestro chat en esta dirección, www.lahoradelaverdad.com.co. Son las 6 de la mañana, 25 minutos. Comenzamos ya. Bienvenidos. En la red de Radio Red RCN, La Hora de la Verdad, con Fernando Londoño Hoyos y su equipo periodístico. La grande cantante chilena que se hizo famosa con una canción que recorrió el mundo, El hombre que yo amo, está interpretando de Armando Manzanero, Huele a peligro. Con esa canción tan linda y en medio de estas circunstancias tan difíciles del momento, y especialmente en Colombia y sobre todo para nuestro vecino Venezuela, saludemos la mañana, Sergio Gel.
Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Pues huele a peligro, pero a peligro del de verdad aquí en Colombia tras estos hechos de orden público que tenemos que registrar de manera muy lamentable, porque abrimos la mañana revisando con mucha preocupación hechos de orden público que se presentaron el fin de semana en nuestro país, hechos que necesariamente se relacionan además con el narcoterrorismo, un terrorismo alimentado. ¿Y de qué manera? Por la falta de aspersión con glifosato, que tiene expuestos a nuestros héroes, a los héroes de la patria y a tantos civiles también, a ataques terroristas con granadas, con fusiles y a tantos otros cayendo en campos minados. Con mucho pesar registramos la muerte de los soldados profesionales Wilmer Arley Orduz, Jairo Salazar y el cabo segundo Carlos Prada. Ellos realizaban tareas al servicio del batallón de ingenieros en la vía Tibú-Orú en el Catatumbo, y en este hecho murieron también 2 civiles cuando fueron atacados con una bomba. Les lanzaron un artefacto explosivo y estas personas murieron allí, en esta vía, en la vía Tibú-Orú en el Catatumbo. Entre tanto, en otro lugar de nuestra geografía, en el Cauca, terroristas de las FARC asesinaron al subintendente Alfonso López Barón, esto en una emboscada ocurrida en Corinto, una emboscada en la que también el patrullero Víctor Hugo Cortés resultó herido. Y mientras tanto, en el Cauca, en una estación de gasolina, mientras esto ocurría en el Cauca, también en una estación de gasolina en Saravena, en Arauca, 5 militares resultaron heridos cuando terroristas les lanzaron una granada. El presidente Iván Duque reaccionó a estos hechos, dijo que el gobierno no se va a dejar amedrentar por el terrorismo, pero lo cierto, doctor Londoño, es que mientras el narcotráfico siga alimentando a ese terrorismo, pues va a ser muy difícil de combatírsele. Y nos seguimos preguntando desde la hora de la verdad, ¿qué va a pasar entonces con las aspersiones aéreas? ¿Qué va a pasar con el uso del glifosato? Un debate muy interesante, el que podemos decir se dio la semana pasada, en donde el presidente Iván Duque pues fue muy claro con la Corte Constitucional y les dijo claramente que el narcotráfico pues no se acabaría si no acudimos a herramientas como esta, el glifosato, que se hace necesario para asperjar los cultivos malditos de la coca en nuestro país. Coca que está alimentando pues no solamente a una mafia inmensa, sino también detrás de ella a muchos muertos que está dejando este narcotráfico. El narcoterrorismo en nuestro país, doctor Londoño, tema con el que abrimos la mañana y lo revisamos con mucho pesar, registrando estos hechos de orden público que pues conmocionan a nuestro país. Hechos de orden público que ocurren en Arauca, que ocurren en el Catatumbo y que ocurren en el Cauca. Estalló otro campo minado en el Catatumbo con 3 heridos. Sergio, revise eso, que es noticia más reciente que estas otras. No, doctor Londoño, lo que pasa es que hay periodistas que han titulado que la tragedia, la que ocurrió en el Catatumbo, en la vía Tibú-Orú, fue por un campo minado, pero es porque hay periodistas que han titulado mal esto. Ya estuvimos haciendo la verificación, no se trató de un campo minado, fue un artefacto explosivo lo que le lanzaron a estos soldados, a los soldados profesionales y al cabo segundo, en donde pues ellos fallecieron y 2 civiles resultaron heridos. Sí, pero no me coincide una noticia con la otra, porque en una hablan de heridos. Sí, 2 civiles heridos. Además de los... No, es que la noticia salió ayer y estuvo mal presentada. Doctor Fernando, se trata del mismo hecho y de hecho lo habíamos verificado aquí nosotros hace un momento porque teníamos este mismo debate y encontramos 2 civiles muertos, se movilizaban en una motocicleta y la onda explosiva los mató, y 3 hombres de nuestro ejército. La noticia inicial era de 2 hombres nomás, 2 soldados profesionales, pero después se amplió y había también un cabo entre los heridos. Y era, pues, además, también se equivocan los medios de comunicación. Hablaron de un campo minado y no era un campo minado. Era una bomba instalada en la carretera por donde transitaba la tropa. ¿De los militares no hubo muertos? Sí, señor, sí, 3. Sí. Pero es que yo le estoy hablando desde una noticia donde habla de 3 heridos. ¿Y un herido es distinto de un muerto o no? Ya me estoy confundiendo tanto que no distingo lo uno de lo otro.
hay una noticia donde dice 3 heridos por campo minado en el Catatumbo. Bueno, en fin, en todo caso esto es una tragedia encima de la otra, y no estamos utilizando los elementos para defendernos del narcotráfico. El primero, el glifosato, por Dios, glifosato venteado, todo el que se pueda echar, todo. Ya veremos en nuestra nota editorial cuáles son los argumentos contra el glifosato, que son para llenarse uno de indignación. Si no fuera esto tan trágico, se moriría de la risa de los argumentos que se usan contra el glifosato. ¿Por qué las quejas contra el glifosato? Porque es eficaz. Porque no produce muertes. Yo fui responsable de la fumigación aérea contra el glifosato con la Policía Nacional, con el general Vera, un hombre ilustre, un hombre eficaz, un hombre dedicado a su tarea. No tuvimos un solo muerto en la fumigación por aspersión aérea. ¿Cuántos muertos hay en los campos sembrados de coca? ¿Cuántos heridos? ¿Cuánta gente que perdió las piernas, que perdió los ojos? ¿Cuántos? Pero lo peligroso es el glifosato, ¿cómo les parece? Sí, ellos no le importan al exministro de Salud, Alejandro Gaviria, que dice que esto es un debate ético y no técnico, ¿no? Ellos sí no le importan, esos muertos y esos heridos no le importan al exministro. No cuentan, ni que nos llenemos de coca y que después en las ciudades pase lo que pase, es que eso está íntimamente vinculado. Es que la violencia en las ciudades, la inseguridad en las ciudades tiene una conexión necesaria con estos temas de narcotráfico. Son las famosas ollas. Y doctor Londoño, no, tiene usted razón. 3 militares heridos también en el campo minado en Teorama. Ese sí es un campo minado. Ese sí fue en el campo minado. Bueno, pues me decían que no. No, es que... Bueno. Pero sí, doctor Londoño. Entonces fue menos de 24 horas después del otro ataque de lo ocurrido en Tibú. Entonces a la lista anterior súmele 3 más heridos. Sí, señor. Y de los heridos nos olvidamos y no volvemos a hablar de ellos. Y entonces que en el hospital militar está vacío porque gracias al posconflicto no llegan militares heridos. Esto es todos los días, a toda hora. ¿Qué pasa? Debe ser que ya no los traen al hospital militar acá. Pues estos fueron trasladados a Cúcuta, doctor Londoño. Bueno, sí, muy bien. Un centro asistencial en Cúcuta. Entonces no vienen aquí a Bogotá. Los que no pudieron llegar al hospital militar porque murieron por la acción terrorista fueron el cabo segundo Prada Sánchez Carlos Roberto, el soldado profesional Orduz Matajira Wilmer Arley y el soldado profesional Salazar Hernández Jairo Orlando. Ellos, muertos. Sí, señor, muertos en la bomba que pusieron en la vía Tibú-Orú en el Catatumbo. Y 2 civiles muertos también que pasaban en una motocicleta. Que pasaban por ahí, sí, señor. Entonces, 5 muertos. Y otros 3 muertos acá 3 heridos en el Catatumbo. No sabemos qué grado de gravedad tienen las heridas que se le causaron a esos 3 militares. Y en Corinto, Cauca, un policía asesinado y otro policía herido. Tampoco sabemos la gravedad del herido. Y en Saravena, 5 heridos. Y en Saravena, 5 heridos. Entonces, esa es la cosecha del fin de semana. Esa es la paz que hay en Colombia. Y sumen heridos y sumen muertos y díganos si esto es la paz. Y diga la Corte Constitucional si va a permitir o no va a permitir la fumigación con glifosato. Porque el tema es ético, dijo el exministro Gaviria. Iba a decir una palabra muy fea, pero no me atrevo. Hablando de esa audiencia y cosas para poner al oído, no se lo pierdan, al oído vamos a poner a Linares hablándole al ministro de la Defensa sobre el tema de fumigación y cuánto, según él, le dijeron, oiga, es que no hay derecho, le dijeron que costaba erradicar 1 hectárea de coca. ¿Cómo le parece? ¿Cómo le parece? 100 millones de pesos vale erradicar 1 hectárea de coca, según el magistrado, no hay derecho. ¿Cómo le parece? Hay que decirle al magistrado que no sea ignorante, que además, esa fumigación aérea, ¿sabe quién la paga? El gobierno de los Estados Unidos. El gobierno de los Estados Unidos, señor Linares, no tiene
los costos a los que usted se refiere, ni remotamente, no se preocupe por eso. Y le pregunto, ¿cuánto vale una vida humana? Dentro de su economía, dentro de su aritmética, ¿cuánto vale una vida humana erradicando manualmente un cultivo? A ver, señor Linares, póngale precio a una vida. Póngale precio a esos militares que acaban de ser heridos. ¿Cuánto vale? ¿Ah? ¿Tiene la cuenta? Es que esto es inaudito. Esto es inaudito. Que no hay derecho a que tengamos unos magistrados que lleguen a estos extremos. Por Dios. A ver, María. Vanessa Araujo. Doctor Fernando y queridos oyentes, muy buenos días. Sin cifras oficiales y sin mucha comunicación, los datos que hasta ahora se conocen sobre Venezuela muestran que al menos 300 personas han muerto a causa del apagón generalizado que ya lleva 4 días. Al menos 296 pacientes murieron en el Hospital Clínico Universitario de Maracaibo, 80 de ellos son bebés. 32 muertos más se han registrado en otros hospitales del país. El Clínico Universitario de Maracaibo es el principal hospital del estado más poblado de Venezuela y ha permanecido 70 horas sin luz en todas sus áreas, explica el periodista Gustavo Ocando, quien publicó... Perdóneme, ¿a qué horas dijo eso ese periodista? Eso fue el domingo, doctor. El domingo. ¿Cuántas horas más lleva? Pues no, es para decirle, sí. No estoy corrigiéndola ni estoy molestando. Sí, es sí, que sí, llevaban, que claro, esa es noticia de ayer, 300 de ayer. Cuando estaba hablando de esta tragedia, estábamos hablando de ayer. Y pasó la tarde y pasó la noche de ayer y empieza la mañana y siguen sin luz. Discúlpeme, Vanessa, que la haya interrumpido. No, doctor, tiene toda la razón. Son muchas más de 300. Luego de que fuentes internas decidieran hablar ante la gravedad de la situación, pues el periodista Gustavo Ocando saca estas cifras. Ahora, la situación se ha tornado tan grave en ese centro asistencial que los médicos, enfermeras y camilleros tratan de no acudir a sus turnos porque simplemente no saben qué hacer, no tienen forma de dar respuesta ni de salvar la vida de los pacientes. Personal del hospital ha revelado que la planta eléctrica del lugar estaría dañada desde hace varias semanas, por lo que no hay cómo hacer ni siquiera un examen de orina a los pacientes. Mientras eso pasa en Maracaibo, en Caracas reportan otra situación terrible. Este domingo los niños que se encuentran en el Hospital JM de Los Ríos en Caracas gritaban por sus ventanas que tenían hambre y sed. Sacaban las manos y sacudían tratando de pedir auxilio a cualquiera que pudiera pasar por las calles. Lo que ocurre es que ellos y sus padres están atrapados dentro del hospital. Los familiares de los secuestrados, porque esos son secuestrados en un hospital, denuncian que no los dejan salir a tratar de buscar algo para calmar el hambre de los niños. Lo más seguro es que no quieren permitirles salir porque contarían la terrible situación que está ocurriendo dentro del hospital. Un representante de la Iglesia Católica fue al lugar a intentar mediar en el secuestro, pero no le permitieron ingresar. Otro punto fundamental de esta masacre que ocurre en Venezuela son los pacientes renales, prácticamente condenados a muerte. Los pacientes renales no han podido recibir tratamientos en las últimas 72 horas. Son 10.200 los pacientes que necesitan diálisis, según los registros de las 129 unidades de diálisis que existen en Venezuela. No obstante, mientras no haya agua y luz, irremediablemente pues estas no pueden funcionar. Hasta el día sábado ya habían fallecido 15 pacientes renales por el apagón. La noticia ha sido pues un duro golpe para el resto de los venezolanos que necesitan diálisis. Para ellos no hay tiempo, un día más sin luz les puede costar la vida. Las imágenes que llegan desde el vecino país son simplemente espantosas. Las redes sociales están llenas de videos de lo que ocurre en las unidades neonatales, donde las enfermeras tratan de salvar a los bebés sin nada, sin ninguno de los aparatos necesarios para hacerlo. También ayer el video de una madre que tuvo que caminar hasta la morgue con su hija muerta, cargada en brazos, después de que los centros de salud pública se negaran a recibirle porque no tenían servicio eléctrico, fue difundido por miles de personas. La niña está en los huesos, completamente desnutrida y ni siquiera fue recibida en el hospital. En este momento, las morgues de los principales hospitales tienen custodia militar. Ayer, desde afuera de la morgue de Bellomonte, María Corina Machado mandó un mensaje claro y dijo lo siguiente: hacemos un llamado a la Asamblea Nacional para que active el artículo 187, para autorizar el uso de la fuerza multinacional, internacional, en caso de persistir las trabas para la distribución de la ayuda humanitaria. Estos bebés y sus padres claman que el mundo escuche y entienda nuestro dolor e indignación. Aquí hay que hacer lo que hay que hacer. El mundo democrático acompañará a nuestro pueblo. Artículo 187 ya.
La pregunta ahora es, ¿qué va a pasar con los bebés en las incubadoras, los pacientes en terapia intensiva, los que requieren diálisis, los que necesitan mantener refrigerado el tratamiento de quimioterapia o todos los demás tratamientos que requieren? Todo es un desastre y también qué va a comer la gente si todo se está pudriendo. Ojalá Guaidó y la Asamblea escuchen ya a María Corina Machado, de lo contrario los muertos se van a contar por miles o por millones. Estábamos hablando de un paro general, ¿verdad? Sí, señor. El paro general se produjo. Estamos en paro. Sí, señor. ¿Cuántos días de paro lleva Venezuela desde el carnaval? El carnaval terminó la semana pasada, ¿no? Sí, señor. Sí, claro. Muy bien. ¿Cuántos días? Fueron 6 días. Fueron 2 días previos al carnaval, ¿cierto? Ajá. Los 2 días del carnaval iban 4. ¿Y cuántos días llevamos de apagón? Que es un paro. Es un paro. Comercios cerrados, fábricas, las pocas que existen no funcionan. No hay transporte porque se acabó la gasolina, porque es que las estaciones de servicio se mueven con energía. No se mueven con carbón, ni se mueven con la fuerza física de los que trabajan en las bombas, se mueven con energía. No hay transporte, no hay nada. Paro total. Venezuela está totalmente parada. Y Maduro dice que fue por un ataque cibernético y que fue Marco Rubio el que produjo. ¿Ustedes vieron las fotografías de la turbina que se estalló y de los alrededores? ¿Vieron eso? Sí. ¿En serio? Bueno, sí. Alguien dijo con mucho sentido del humor, de ese humor negro que sale en las grandes tragedias, que si Marco Rubio hizo eso, pues Superman se le queda chiquito. Sí, Maduro ha dicho que solo Estados Unidos tiene la capacidad de hacer un daño como ese. Sí, claro. No, la capacidad la tiene él, por inepto, por incompetente, por corrupto, por sinvergüenza. Ese fue el resultado. Y dañaron la central hidroeléctrica más grande de América, con la de Foz de Iguazú. ¿Sabe cuántas veces es el Guavio? ¿Alguien conoce el Guavio? ¿Han tenido la oportunidad de ir? ¿Ah? No, yo no he estado allá. Bueno, es una cosa, es gigantesca. 1 millón de kilovatios. ¿Sabe cuántos producía el Guri? ¿Para cuánto está hecha y diseñada y para cuánto trabajó efectivamente durante mucho tiempo? Para 10 millones de kilovatios. El Guri es 10 veces el Guavio. Con las 20 turbinas que tenía. Muy bien. Hidroituango va a generar un poco más de 2 millones de kilovatios, 2.400.000, cosa por el estilo. Claro, el Guri es 4 o 5 veces más que el Guavio. Que Hidroituango. Que Hidroituango, perdóneme. 10 veces el Guavio y 5 veces 5 Hidroituangos. Y eso fueron capaces de volverlo trizas a punta de ineptitud, de incompetencia y de corruptelas. Porque la plata está y la plata se la robaron. Y la siguen trayendo para acá. Recuérdenme en el oído hablar de un sujeto venezolano que está comprando caballos y montando una cuadra de caballos de salto, de adiestramiento aquí en las goteras de Bogotá. Se vinieron para acá. Era lo que nos faltaba, ¿no? Y parece que en esta semana le van a dar visa a ese sujeto. El papá fue condenado, está en la cárcel y logró un arreglo, una disminución de pena, entregando $1.000 millones al gobierno de los Estados Unidos. Pero le quedó sobrando para que el hijito se venga para acá con su cuadra de caballos y con su dinero a comprarse este país. Esto es indignante. Es que uno se pone a pensar en eso, uno se pone a pensar en los niños desnutridos, por Dios, eso no puede ser, y el mundo lo tolera, y el mundo, no, es que ese asunto interno de Venezuela, en los asuntos internos de Venezuela no nos metemos, no, ese es un problema de humanidad, la humanidad ofendida suplica que esto no siga. De Mar Córdoba. Doctor Fernando, compañeros de la mesa, oyentes de la hora de la verdad, muy buenos días.
Como lo esperábamos los colombianos que el 2 de octubre del 2016 le dijimos no al acuerdo con los terroristas de las FARC, anoche el presidente Iván Duque objetó 6 artículos de los 159 que contiene la ley estatutaria para la JEP que brindaban garantías e impunidad para los guerrilleros de las FARC. El presidente Iván Duque objetó los artículos 7 para que se garantice la obligatoriedad de los victimarios para reparar integralmente a las víctimas que han dejado. El inciso octavo del artículo 63 para determinar la competencia del Alto Comisionado de la Paz que pueda verificar el listado de los miembros de grupos armados que se acogen al proceso de paz. Recuerden ustedes que en gran medida los que hacían esa vigilancia o los que la hacen en estos momentos son los mismos guerrilleros de las FARC que dicen quiénes son y quiénes no los que pueden entrar a la misma jurisdicción. El inciso tercero del literal J del artículo 79 para precisar la competencia de la Fiscalía en los casos ante la JEP, para evitar, entre otras cosas, que por dilemas procesales haya impunidades. Recuerden ustedes el caso de Jesús Santrich y no se sabía quién lo debía detener, si la JEP, si la Fiscalía. Si hubiera sido por la JEP estaría libre claramente, pero gracias a que fue la Fiscalía la que tenía la competencia, está en estos momentos en una cárcel esperando que se decida su tema de extradición. Se objeta también el parágrafo 2 del artículo 19 para buscar la garantía que permita al Estado perseguir a los responsables de delitos de lesa humanidad hasta establecer la verdad y la justicia, y no que se renuncie a la acción penal en contra de quienes no son catalogados como máximos responsables de crímenes de lesa humanidad, pero que sí participaron activamente en hechos delictivos. El artículo 150 para precisar con claridad que la sección de revisión del Tribunal de Paz de la Justicia Especial para la Paz no puede practicar pruebas cuando haya una solicitud de extradición por hechos posteriores a la firma del acuerdo con los terroristas, lo que está ocurriendo con el tema de Jesús Santrich. Y lo que hemos dicho 1.000.000 de veces a través de la hora de la verdad es inadmisible, porque el único que puede solicitar pruebas es el país que lo está solicitando en extradición y el que las tiene. Por ese motivo los Estados Unidos hace 3 semanas le dijo a la JEP: qué pena señores, pero a ustedes no tengo por qué entregarle ninguna prueba de lo que se le está imputando a Jesús Santrich. Que venga a una corte en Nueva York, que aquí se define su situación. Artículo 153, que pretende establecer un término y oportunidad para ofrecer verdad para la no extradición de otras personas, lo que se convierte en un perverso incentivo para que los criminales que se quieran librar de la extradición comparezcan ante la JEP, inventen, digan lo que les acomoda, para sí mismos les prometan no ser extraditados. En su alocución, el presidente Iván Duque también anunció que el 16 de marzo, cuando arranquen las sesiones ordinarias en el Congreso de la República, presentará un proyecto de acto legislativo para modificar el acto legislativo 001 del 2017. En estos 3 puntos que son esenciales, doctor Fernando, y que tantas veces hemos discutido en el país. El primer punto tiene que ver con la exclusión de delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes de la justicia transicional. Nada tiene que ver violar a un niño con la lucha política de la guerrilla de las FARC. En segundo lugar, la iniciativa busca reformar ese acto legislativo que debe dejar claro que quien reincida en actividades criminales debe perder todos los beneficios y no ocurrir lo que está pasando ahora mismo, y es que el guerrillero que reincida, el guerrillero que delinca, pues simplemente se mantiene en la JEP hasta que a la JEP le parezca que debe estar ahí, sin ninguna medida. Y tercero, que todas las conductas delictivas que se hayan iniciado antes del 1 de diciembre de 2016 y que continúen ejecutándose después de esa fecha serán competencia de la justicia ordinaria para asegurar los principios de justicia y no repetición. El caso Santrich ya estaría resuelto. Él no tenía por qué haber ido en ningún momento a la Justicia Especial para la Paz, sino haber sido procesado directamente por la justicia ordinaria. Ya veremos cómo avanza el tema de las objeciones en el Congreso de la República, que puede aceptar o no estas objeciones, y de acuerdo a lo que suceda se podrá hundir el acto legislativo en lo que el presidente lo objetó o podrá quedar vivo. Vamos a ver qué ocurre, doctor Fernando. Entre tanto, los terroristas de las FARC ya amenazan con ir ante la ONU para quejarse porque el presidente Iván Duque usó la facultad que da a la Constitución para objetar una ley estatutaria. En materia de delito permanente o continuado, que era como lo llamábamos, le hago una pregunta al jurista de Mar Corto. En esa materia de un delito continuado, ¿cuál se reputa que es la fecha de la consumación del delito? Por ejemplo, para que empiecen a correr los términos de prescripción.
porque en el delito continuo hay unidad de materia, porque hay unidad de propósito, porque hay unidad de medios. El delito se va prolongando en el tiempo. El cajero que se robaba cada día de las arcas del banco un billete de tanto y se lo robaba todos los días y todos los días y todos los días. ¿Cuál es la fecha de consumación? La del último acto. La del último acto. ¿Cuándo se consuma un delito permanente de estos? El día que se comete el último acto. Luego es a la luz de lo que está vigente en el último acto que se tiene que juzgar al bandido, no del primero. No puede decir, no, favorabilidad porque cuando empecé a delinquir eso no estaba vigente. O cuando empecé a delinquir tenía esta favorabilidad. Señor, cuando terminó de delinquir dentro del mismo propósito, en la misma secuencia, ahí estaba vigente esa norma y esa es la norma que le aplico. ¿Está entendido, no es cierto? Y es lo que procedería en el caso de Jesús Santrich. Pero por supuesto, inclusive fue en el 2017. Si hubiera empezado a delinquir antes, pero es que estos actos por los que los piden los Estados Unidos son claramente posteriores al 2017. De ejecución permanente. Claro, y ahí está el Procurador General de la Nación, hágame el favor, dando concepto para que se expida un concepto en la Corte. ¿Cómo le parece? Concepto del procurador para que la Corte dé un concepto que simplemente es una verificación, es un acto notarial. Sí, señor, ese es el hombre que nos están pidiendo. Sí, señor, lo piden por un delito por el que cabe la extradición. Sí, señor, no lo van a condenar a pena de muerte ni a ninguna otra pena que no esté prevista en el derecho colombiano. Y entonces, ese acto notarial con concepto del procurador, con apertura de pruebas, solicitan las pruebas. Por Dios, si esta gente de la JEP es una gente perversa y malintencionada. ¡Qué horror! Muy bien. Entonces, eso tenemos y vamos con los deportes. Esto ha sido tan duro esta mañana que nos merecemos alguna buena noticia en los deportes. Tata Castro. Muy buenos días a todos, claro que sí, se inició ayer la edición 77 de la París-Niza, esta carrera ciclística francesa que tiene 8 etapas y 11 colombianos presentes. El ganador en la primera etapa de 138 kilómetros totalmente llana fue el holandés Dylan Groenewegen, con un tiempo de 3 horas, 17 minutos y 35 segundos, un recorrido corto, pero muy peligroso por los fuertes vientos y los abanicos. El ciclista holandés se impuso en el sprint final al australiano Caleb Ewan y a su compatriota Fabio Jacobsen, segundo y tercero respectivamente. Egan Bernal, Nairo Quintana y Rigoberto Urán fueron los únicos colombianos que no perdieron tiempo, atravesaron la meta en los puestos 15, 22 y 34 respectivamente. En la general, Bernal es el mejor posicionado en la sexta posición a 9 segundos del líder, gracias a la bonificación que recibió en un sprint intermedio, mientras que Nairo y Rigo ocupan los puestos 23 y 34 respectivamente, ambos a 10 segundos del líder. El defensor del título, el español Marc Soler, se dio cerca de un minuto perjudicado por el viento, y el campeón del Tour Colombia, Miguel Ángel López, Superman López, perdió un poco más de un minuto, ocupa el puesto 82 a 1:14. Este año el Giro de Italia es la gran meta de Superman López, quien terminó tercero en el 2018. Hoy segunda etapa de 163.5 kilómetros, apta para velocistas con 2 premios de tercera categoría. La París-Niza, doctor Londoño, comenzó fuerte y con buen espectáculo, gracias al viento que fue el protagonista en la jornada de ayer. Tatica, mire, no se le olvide que estamos en invierno. Estamos en invierno. El frío debe ser de los 1000 demonios. Démele una miradita para que mañana nos cuente con qué temperatura están corriendo. Porque perfecto. Es que son temperaturas que no son usuales acá. Y de pronto, pues, que está haciendo una temperatura terrible en el Alto de Letras, pues que pasan el Alto de Letras y bajan a Manizales con una temperatura muy distinta, o al revés, pasan por el Alto de Letras y bajan al Fresno en un ratico, lo mismo si suben a la línea, bajan
a Calarcá en un momentico y están en climita caliente. Pero eso permanente, eso es una cosa muy fuerte. Sí, claro, ¿no? y con viento, frío y viento, impresionante, impresionante. Pero bueno, vamos a ver, estar muy pendientes porque Nairo Quintana nunca ha podido ganar esta carrera y ahí se mantiene. Empezó con mucho viento, pero no perdió muchos segundos. No perdió nada. Sí, nada. Sí, señor. No perdió nada. Ahí está prendido. Bueno, entonces tenemos pues esta situación en la París-Niza. 3 colombianos llegaron en el lote. Vientos y fríos como en invierno europeo, pues pueden estar corriendo a 0 grados de temperatura, o a 2, o a 3, o a 4 grados, ¿no? Sí, claro. Obviamente eso favorece a Nairo, que entrenaba por aquí en Boyacá, en la costa cundiboyacense, donde es más friecito, pero no son los fríos gélidos ni los vientos terribles de Europa. Acá estaba mirando, doctor Londoño, el clima en ese momento en Niza, por ejemplo, te presenta 18 grados centígrados, no está mal. Ah, no, entonces está delicioso la temperatura sí, claro. en Manizales. Sí, claro. Ah, no, entonces ya llegó la primavera. La primavera, sí, señor. Ya llegó la primavera, no, si están a 18 grados centígrados, retiro mis palabras. Están en primavera plena. Primavera, lo que sí está muy peligroso es el viento, doctor Londoño. ¿Y en qué temperatura estarán en París? Porque, ya le digo, a ver. Claro, porque ahí pues la cosa puede ser distinta. Niza, recordemos, está sobre el Mediterráneo y es posible que ya en el sur la cosa es distinta. 9 grados centígrados en París a esta hora, 1 de la tarde. Ah, bueno, no, está muy moderado. Está muy moderado. Sí, ya pasó febrero, es que febrero es el mes fuerte. Sí, claro, pero es que a propósito, tenemos que contarle a nuestros oyentes para que no cometan equivocaciones. Ya hubo cambio de hora. Sí, señores, ya en el meridiano norte están 1 hora más tarde. En este momento, en los Estados Unidos no están, en la costa este no están a las 7, sino a las 8 de la mañana. A las 8. Sí, señores. Bueno, importante dato. Estas eran las noticias y los comentarios que hacíamos en la mañana de hoy, desde aquí, desde la hora de la verdad. 7 de la mañana, 1 minuto.